Brandon Lawson. La llamada al 911, que se convirtió en un misterio. En agosto de 2013, Brandon Lawson, un padre de 4 hijos de 26 años de Texas, desapareció bajo circunstancias tan perturbadoras que su caso se convirtió en una de las desapariciones más debatidas del true crime moderno en Estados Unidos. Sí, lo que distingue el caso de Brandon es una llamada desesperada y confusa al 911, en la que afirmaba estar siendo perseguido, seguida de años de búsquedas infructuosas y, finalmente, el hallazgo de sus restos casi una década después. Incluso con ese descubrimiento, la verdadera historia de lo que le ocurrió a Brandon Lawson sigue siendo profundamente incierta. En la noche del 8 de agosto de 2013, Brandon salió de su casa en San Angelo, Texas, tras una discusión con su novia. Conducía su camioneta hacia el norte por la carretera US Route 277 en dirección a Bronte, una zona rural rodeada de campos petroleros, matorrales y terreno irregular. Brandon había tenido problemas de abuso de sustancias en el pasado, pero según sus allegados, estaba intentando mantenerse sobrio y recientemente se había comportado con normalidad. Aproximadamente a las 12:50 a.m. del 9 de agosto, Brandon llamó al 911. La llamada encendió las alarmas de inmediato. Brandon sonaba en pánico, sin aliento y aterrorizado. Le dijo a la operadora que estaba siendo perseguido y que había personas intentando matarlo. Su forma de hablar era fragmentada y difícil de entender. En algunos momentos, sus palabras parecían incoherentes y la operadora tuvo problemas para determinar su ubicación exacta. Brandon mencionó que estaba corriendo, sangrando y viendo personas cerca de su camioneta, pero ninguna de sus declaraciones formaba un relato claro y coherente. La llamada al 911 terminó sin que los operadores lograran localizarlo. Poco después, Kyle, el hermano de Brandon, recibió una llamada telefónica de él. Durante esa conversación, Brandon volvió a insistir en que había personas persiguiéndolo y que necesitaba ayuda. Kyle intentó tranquilizarlo y le dijo que se quedara donde estaba, pero la llamada se cortó de manera abrupta. Brandon nunca volvió a responder su teléfono. Más tarde esa misma mañana, Kyle salió a buscar a su hermano y encontró la camioneta de Brandon estacionada al costado de la Route 277. El vehículo se había quedado sin combustible, las puertas estaban desbloqueadas y la billetera, las llaves y el teléfono de Brandon habían quedado dentro o cerca del vehículo. No había señales de forcejeo, ni sangre, ni daños visibles en la camioneta. Todo indicaba que Brandon había abandonado el vehículo a pie. Las autoridades iniciaron una amplia operación de búsqueda en los alrededores. La región era extensa, rural y hostil, con pasto alto, terreno irregular, arroyos y estructuras propias de los campos petroleros. En la búsqueda participaron policías locales, los Texas Rangers, voluntarios, perros rastreadores y helicópteros. A pesar de los esfuerzos repetidos durante días, semanas y meses, no se encontró ningún rastro de Brandon. Los perros perdieron su olor rápidamente y no se halló evidencia física que indicara hacia dónde se dirigió. Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en objeto de intensa especulación pública. Algunos creían que Brandon estaba sufriendo paranoia o alucinaciones, posiblemente relacionadas con falta de sueño, estrés o consumo de sustancias, lo que lo llevó a huir hacia la oscuridad. Otros sugirieron que pudo haber enfrentado un peligro real, quizá al toparse con alguna actividad criminal en los remotos campos petroleros. La llamada al 911 fue analizada una y otra vez, con oyentes debatiendo si en el audio se escuchaban voces, disparos u órdenes. Ninguna de estas interpretaciones fue confirmada por las autoridades. Durante años, Brandon Lawson permaneció desaparecido.
No hubo avistamientos confirmados, ni actividad financiera, ni contacto con familiares o amigos. Su caso se volvió emblemático de cómo una persona puede parecer desaparecer sin dejar rastro, incluso después de pedir ayuda activamente. En febrero de 2022, casi 9 años después de su desaparición, se descubrieron restos óseos humanos en una zona remota del condado de Coke, Texas, a menos de 1 milla del lugar donde se había encontrado su camioneta. Las pruebas forenses confirmaron que los restos pertenecían a Brandon Lawson. El hallazgo trajo cierta sensación de cierre, pero no respondió las preguntas más importantes. Debido al estado de los restos y al paso del tiempo, los investigadores no pudieron determinar una causa exacta de la muerte. No había evidencia clara de trauma, ni armas, ni señales definitivas de violencia. La muerte de Brandon fue catalogada como indeterminada. Las autoridades no pudieron explicar por qué sus restos no habían sido encontrados durante las búsquedas anteriores, ni confirmar qué lo llevó a esa zona. La identificación de los restos de Brandon puso fin a la pregunta de dónde estaba, pero no a qué fue lo que ocurrió. ¿Realmente estaba siendo perseguido o huía de una amenaza imaginaria? ¿Se desorientó y sucumbió a los elementos? ¿O sucedió algo más esa noche en la oscuridad del Texas rural? El caso de Brandon Lawson sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de una desaparición marcada por el miedo, la confusión y las preguntas sin respuesta. Su llamada al 911 permanece como un registro escalofriante de un hombre en peligro, pidiendo ayuda que nunca llegó. Incluso con la recuperación de sus restos, los últimos momentos de la vida de Brandon siguen envueltos en misterio, dejando una historia que continúa perturbando y fascinando a quienes la conocen.